Hola, buenas noches. Vamos a comenzar esta sesión hablando un poquito de... Hola, buenas noches. Hablando un poquito del derecho de propiedad intelectual. Gracias por unirse. Cualquier situación va a quedar grabada la sesión para que la puedan consultar posteriormente. Eh, para este tema o estos temas necesitamos identificar principalmente la naturaleza jurídica del derecho a la propiedad intelectual. ¿Qué es la naturaleza jurídica? Bueno, cuando hablamos específicamente de la propiedad intelectual, vamos a referir, bueno, pues que es un campo propio del derecho contemporáneo, gracias a que el derecho a la propiedad intelectual, de acuerdo a su sistematización, su estudio, su aplicación y crecimiento, pues hoy se está consolidando. No solamente en la actualidad, sino ya lleva algunos años en que esto ha estado funcionando gracias a que existe el Instituto Mexicano de Protección Intelectual, gracias a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual. Y esto pues ha ido generando, ha ido ampliándose cada día respecto a pues estos temas que hoy pues van funcionando. Y entonces no solamente debe de quedar o debemos de identificar que la propiedad intelectual pues únicamente habla de bienes, sino que también eh, tiene que ver con el desarrollo económico y humano de un país y pues de una persona en ese sentido. También necesitamos saber, bueno, pues quiénes son los elementos respecto a los derechos intelectuales y para esto necesitamos saber quiénes son los sujetos bajo los cuales se va a normar el objeto y el contenido. ¿Quién es el sujeto? Bueno, la ley este, eh, que refiere en cuanto a la ley de protección intelectual y a la ley de derechos de autor, bueno, pues el sujeto es el sujeto del derecho respecto a la propiedad intelectual, pues es el ser humano. No implica una salvedad o no implica una indicación respecto a una persona jurídico colectiva o una persona moral. Entonces, básicamente, pues es un ser humano, es el sujeto a quien se le conoce. Este es el único que tiene esa capacidad de crear y delimitar el contenido gracias a la normatividad que tenemos. Y por eso refiere que el autor pues es esa persona natural que realiza la creación intelectual o el inventor, que bueno, pues no está definido por la norma quién es el inventor, aunque pues hacemos referencia a que es la persona física, como una persona moral. Pero lo que sí se refiere la ley respecto a que el sujeto de derecho pues, es una persona, es un humano, y esta persona pues, es la única que va a tener esa capacidad de crear y delimitar ese contenido respecto a la norma. ¿Por qué? Bueno, pues en la norma sí refiere que puede ser el inventor, puede ser el diseñador y puede ser el creador en este sentido. Ahí sí refiere pues esta disposición. De hecho, en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en su artículo 39, presume que el sujeto puede ser el inventor, el diseñador y el creador. En este sentido, pues es la persona física que señala como tales y es el sujeto quien solicitó la patente de registro y que gracias a esa solicitud se le van a reconocer derechos con ese carácter, como inventor, diseñador o creador, o como el causaviente, que más adelante veremos, pues, quién es esa persona. Y en el artículo 36 de la misma Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, refiere quién es una persona física y refiere en ese tenor que es quien realiza esa invención, también como un modelo de utilidad, un diseño industrial o un esquema de trazado de circuito integrado o su causaviente. Y esta persona física, pues es quien va a tener ese derecho exclusivo y temporal de explotación en su provecho por sí o para otros con ese consentimiento de crear esa disposición eh, legal respecto a una invención. En la Ley Federal de Derechos de Autor, que son las dos leyes
que vamos a ir analizando en estos cursos respecto a quién es el autor. Bueno, pues en el artículo 12 de la Ley Federal de Derecho de Autor refiere que es esa persona física específicamente que ha creado una obra literaria y una obra artística en este sentido. Tomando en esa consideración al autor e interventor para una obra o un invento, respectivamente, conviene preguntarnos, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la calificación para aquellas personas que crean signos distintivos? Y estoy hablando específicamente de un diseñador que crea una marca, que crea un logo, un diseño. Pues bueno, la ley como tal no lo refiere. Hemos indicado que el inventor o el creador es el que está reconocido y podemos hacer referencia respecto a eh, este diseñador o este sujeto que realiza marketing. Bueno, pues él no tiene un derecho porque únicamente crea algo que le pide pues un sujeto que él es el dueño, ¿no? De esa marca o de ese eslogan, ¿no? También. ¿Por qué? Bueno, pues se le está pagando un ente. ¿Qué quiere decir? En la Ley Federal del Trabajo refiere esa consideración. Entonces también tenemos que analizar pues, algunas otras disposiciones legales cuando hace esa referencia. Y específicamente por el derecho que le adquiere por el pago de ese servicio de crear un signo distintivo, pues con él está o se entiende como pagado y no tiene ningún derecho respecto a esa parte. ¿Quiénes son ellos? Pues específicamente los creadores, ¿no? En ese sentido, para diseñar una aplicación industrial. En el artículo 163 refiere esta participación. Dice, la atribución de los derechos al nombre y a la propiedad. Bueno, pues el inventor tendrá derecho a que su nombre figure únicamente como derecho de la invención y no tiene pues otros derechos, única y exclusivamente como que aparezca propiamente su nombre. También cuando es trabajador y se dedica a trabajos de investigación y de perfeccionamiento de estos procedimientos utilizados para la empresa, pues así lo refiere, ¿no? La propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponde única y exclusivamente al patrón. Y si pues es el inventor quien es el que lo creó, pero le están pagando un sueldo, literalmente, pues únicamente tiene derecho a una compensación complementaria eh, solamente, no tiene otro tipo de derecho porque pues así se le es reconocido en ese sentido. Y en cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponde pues a esa persona que la realizó, pero el patrón tendrá un derecho preferente en igualdad de circunstancias al uso exclusivo respecto o a la adquisición de esa invención de las correspondientes patentes. ¿Qué quiere decir? Que el patrón es el causaviente, él es el que tiene el derecho patrimonial y el inventor, de acuerdo a la ley federal del trabajo, únicamente le corresponde pues que aparezca su nombre en esa solicitud y para que pues le corresponda un pago por realizar como una compensación únicamente, ni siquiera una regalía, o si lo queremos llamar así, como una regalía. Dentro de la naturaleza también hicimos referencia no solamente el sujeto, también necesitamos saber pues, cuál es el objeto de los derechos intelectuales. Entendemos que el objeto del derecho como fin que es el que persigue al propio derecho, es decir, cómo y quién va a regular esos actos que se van a encontrar dentro de la esfera jurídica que refiere el derecho de propiedad intelectual o los derechos de autor. Y debemos de hacer pues algunas precisiones. Por ejemplo, en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial refiere en su artículo 2 y dice, esta ley tiene por objeto, 1, proteger la propiedad industrial mediante, bueno, la regulación y otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, la declaración de protección de denominación de origen e indicaciones geográficas.
es ese objeto, ¿no? Refiere en el artículo segundo, básicamente este aspecto, proteger la propiedad industrial mediante pues, estas regulaciones. En el segundo numeral, regular también los secretos industriales, que lo veremos casi al final. También en la ley del INPI refiere regular los secretos industriales. El número 3, prevenir actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan capacidad desleal relacionada con la misma y establecer sanciones y penas respecto a la propiedad industrial o intelectual. Número 4, también promover y fomentar actividades inventivas de aplicación industrial, las mejoras técnicas, la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles. Y número 5, promover la difusión de conocimientos tecnológicos en el país. Esto por lo que refiere a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que es la ley del INPI. Pero también recordemos que vamos a ir manejando dos leyes. La segunda, la Ley Federal de Derecho de Autor, en su artículo primero, y en la ley reglamentaria respecto a la Ley Federal de Derechos de Autor, del artículo 28 constitucional, tiene por objeto, uno, la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación. Dos, protección de los derechos de autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión. Esto en relación con sus obras literarias y artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones y ejecuciones, ediciones y fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como otros derechos de propiedad intelectual. Esto refiere el artículo primero de la ley de Indautor. Y como tercer elemento, respecto a la naturaleza de la propiedad intelectual, pues habla del contenido. ¿Qué es el contenido? Bueno, contenido es todo derecho, cualquier derecho que está constituido para lo que se está garantizando. Es decir, el objeto es el medio, y en relación a el contenido, pues es el contenido del derecho que está relacionado a el aprovechar. En este sentido amplio, respecta o representa la creación y a excluir otros de este aprovechamiento. Esto positivamente se expresa a través de un derecho personal, moral o un derecho patrimonial. El contenido, en este sentido, va a ser qué estoy protegiendo, básicamente. ¿Cómo voy a hacer esta referencia? Bueno, pues en la Ley Federal de Derecho de Autor, en su artículo 11, refiere, ¿no? ¿Qué es el derecho de autor? Bueno, pues es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la Ley de Indautor, en virtud del cual otorga prácticamente una protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal. Esto es el derecho moral, y cuando refiere las prerrogativas de carácter patrimonial, pues hablamos del derecho patrimonial, que regula precisamente el derecho de autor, en ese sentido. Y en el artículo 13, pues reconocen ciertos aspectos como las obras literarias. En este sentido, pues regula la literatura, la música, en sentido, ciertos aspectos dramática, danza, pictórica de dibujo, escultórica, caricatura, arquitectónica, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotográfica, obras de arte, que incluyen los diseños gráfico y textil, también de compilación integrada por las colecciones de obras, tales como enciclopedias, antologías o de obras o de elementos como base de datos y demás aspecto análogo de lo que refiere esta ley. Y hacemos referencia a que podía ser de aspectos morales y de aspectos patrimoniales, y hay que hacer una diferencia. En el artículo 18 habla de los derechos morales y refiere que en la Ley Federal de Derechos de Autor, en su artículo 18, refiere que el autor, pues, es el único, y que hablábamos de una persona física, ¿no? A eso hace referencia el que el autor es el único. También es el primigenio, que es el que lo originó, ese derecho, y también referimos que es perpetuo.
estos derechos morales como derecho de autor, pues le va a pertenecer siempre. Aquí hacemos esta analogía respecto a que los derechos morales son sobre obras de su creación, ¿no? Y ponemos algún ejemplo como la música. Bueno, si queremos hacer referencia a la música, nosotros básicamente entendemos a este derecho de autor que pues el que creó una canción, el que creó la letra, el que creó la música, siempre va a ser con ese derecho de autor y siempre le va a pertenecer. Ya veremos por qué tiempo y bajo qué modalidad. Y entonces, cuando hablamos del derecho moral, vamos a considerar a este autor, que es el que le corresponde, y entonces ese derecho moral que le corresponde a ese autor, pues esos derechos son inalienables, es decir, que no los puede vender, va a ser imprescriptible, que no se pierden, es irrenunciable, que no puede entregarlos y es inembargable. Y aquí refiere, ¿no? No se puede embargar, de verdad no se puede embargar. Y respecto a este tema del derecho moral, pues sí, como tal un derecho moral no se va a embargar porque es la facultad que tiene el autor por referir que él es el autor de la herencia o el autor perdón, de la herencia, el autor de la obra creada. Indistintamente si él fue el que lo va a registrar y va a obtener un derecho patrimonial, que el derecho patrimonial, para adelantarme un poco, corresponde a quien va a poder mm, aprovecharse, obtener una ganancia, ¿no? El derecho moral, pues únicamente le corresponde como al creador, el que tenga su nombre, le toquen o no algunas regalías, es considerable. Y en el artículo 20 hace mención precisamente al ejercicio de este derecho moral, que le corresponde única y exclusivamente al creador de la obra y en su caso a los herederos. En caso de que no haya el creador de la obra o herederos, bueno, pues ahora va a pasar al dominio público en este sentido. Y pertenecerá al patrimonio cultural de la nación en este sentido. Y habrá que analizar algunos ejemplos como quién tiene registrado los derechos del himno nacional, que ni siquiera el Estado como tal los tiene. Están a nombre de una persona y pues tiene ciertos derechos. En el artículo 21 habla específicamente de estos titulares a este derecho moral y pues a quién le corresponden. Primero, pues a él, a la persona que lo crea. Por eso refiere, ¿no? Determinar si su obra, gracias a este derecho moral, le corresponde a él determinar si sus obras pueden ser divulgadas, en qué forma, o de manera inédita, o mantenerla inédita. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como algunas obras de teatro, perdón, unas obras de pintura que pues no son exhibidas, están dentro de la familia, están dentro de una casa y que pues no son exhibidas, salvo que decida ser divulgada y entonces hay algunas exhibiciones donde se exhiben. Así lo mismo como algunas canciones que algunos autores pues deciden escribir y en su momento pues fueron grabadas y en su momento pues tienen que salir a la luz. El ejemplo es Diego Verdaguer, que antes de morir creó algunas canciones, preparó muchas canciones a efecto de poderse continuar grabando con algunos autores. Lo mismo hizo eh, eh, José José, lo mismo hizo Juan Gabriel, lo mismo hicieron algunos autores, algunos artistas, para tener alguna música inédita y que, bueno, pues únicamente le corresponde a el titular poder decidir qué hacer con ellos. En su caso, herederos, y pues ellos determinarán. Número 2, exigir el reconocimiento de su calidad de derecho de autor respecto a una obra que él haya creado y la de disponer su posible divulgación, ya sea de forma anónima o a un seudónimo. Y aquí los ejemplos que podemos manifestar, pues son a veces
un poema y lo referimos, ¿no? ¿Quién lo escribió? Anónimamente, ¿no? O un seudónimo. Finalmente, pues el autor de esa obra, pues lo elige, es su derecho. Y número 3, exigir respeto a esa obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause pues un demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor. También tiene derecho a exigir que permanezca tal y como el autor la creó, evitando cualquier modificación. Y aquí el ejemplo pues es la música, ¿no? En este sentido. También tiene derecho a que él mismo pueda modificar su obra, como él lo refiera. También retirar su obra del comercio, en caso de que, pues, quiera retirar una canción y demás. Por ejemplo, hay un ejemplo vivo cuando a Alejandro Fernández le solicitan quitar una canción de un álbum de hace algunos años. La canción se llama Mátalas. Decide retirarla, esa obra del comercio, porque, bueno, pues para evitar eh, eh, que alguien lo tomara literal y pues matara a una mujer. Y fue a solicitud de un organismo de protección a la mujer que le pide a Alejandro Fernández de manera voluntaria que pues si lo pudiera retirar de su álbum en plataformas y él decide afortunadamente retirarlo sin ningún problema y pues adhiere esa solicitud como ejemplo, ¿no? En la fracción número 6 también refiere oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien pretenda atribuir una obra que no sea de su creación, pues puede ejercer la facultad a que se refiere esta creación, es decir, pues no es mía, no me corresponde, si es su deseo, ¿no? Que se le refiera. También puede, pues, oponerse, ¿no? En ese sentido. O también hace referencia a que si alguien emite un derecho de autor sobre una obra de arte o de alguna derecho de autor, él también pueda decir, no, espérame, esa obra de arte es mía, ¿no? Yo la creé, tengo los derechos de autor, tengo los registros suficientes para poderme oponer a que alguien pues, quiera registrar una obra ya registrada en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, en el artículo 22 habla respecto a los coautores y aquí pues debemos de identificar pues realmente si un coautor está actuando de forma idónea, ¿no? En ese sentido, o que pues los dos sean coautores y que no hay ningún problema. Entonces aquí pues debemos de identificar si es un director, si es el coordinador o quien dirige la obra, pues tiene sus derechos morales respecto a esa obra en su conjunto. Esto porque pues le puede corresponder un coautor y entonces pues ahí existen algunas controversias que se pueden poder establecer como coautoría. Eso en cuanto a los derechos morales, ¿no? En ese sentido, que es ese reconocimiento que tú como creador de una obra lo tengas como tal y que así se describa en la autorización o en la solicitud. Pero también tenemos el derecho patrimonial y este derecho patrimonial le va a corresponder al autor respecto a la explotación de manera exclusiva de esa obra. No quiere decir que el mismo creador pueda ser que obtiene este derecho patrimonial de poder explotar. Ya hicimos la referencia cuando un autor o un creador pues trabaja para alguien y pues no le corresponde los derechos patrimoniales. A quien le corresponderá en su momento pues es al causaviente, que es el que registra como propietario en ese sentido. ¿Quién va a ser entonces el titular de ese derecho patrimonial? Sí, definitivamente sí puede ser el autor, puede ser el heredero, pero pues como he referido, también puede ser el que adquiere ese título o de cualquier forma. Y quiere decir que es el dueño de esa obra o de ese derecho. También puede ser el heredero, ¿no? Eh, que pueda surgir en su momento o el causaviente que así refiera.
Y entonces, ¿qué tiene derecho? Habíamos comentado, creador o este autor, pues únicamente gozarán a percibir una regalía y, pues en su caso, que se les sea comunicado, por una transmisión o les sea indicado que pues hubo una ganancia y entonces es a lo que tiene derecho. Ese derecho de autor que este personaje va a tener pues es irrenunciable, ya lo hemos comentado en sus características, y esa regalía que a él le corresponde por el ser un derecho o por ser el autor, pues le es pagado o pagadero de forma directa o a través de un representante. Y aquí hablamos para un ejemplo, pues es básicamente todo lo que tiene que ver con música. En ese sentido, pues es el creador. El artículo 27 habla de esos titulares respecto al derecho patrimonial y pues a qué tienen derecho y qué pueden prohibir. Eh, Indicando pues eh, titular de los derechos patrimoniales podrá primero reproducir su obra, publicarla, editarla, fijarla, ¿sale? En ese sentido. ¿En qué material? Impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico o similar. Esta ley necesita hoy día varias actualizaciones, pues si nos vamos a los ejemplos de la música, pues hoy ya no se ocupa un cassette, ya no se ocupa un disco, hoy pues básicamente es a través de las plataformas y hoy los autores pues básicamente suben en su, em, no sé, su canal, suben ya su material en videográfico y pues ahí ya va generando vistas y va generando pues un derecho patrimonial que ya sabemos que de acuerdo a las políticas de estas plataformas, por cada vista, pues va a obtener una cantidad económica, ¿no? En ese sentido, cuando pues, se hace viral, ¿no? Principalmente. También tiene derecho a que esas comunicaciones públicas de su obra, a través de cualquier manera, en el sentido que sea la representación, una recitación, la ejecución pública, la exhibición pública, el acceso público a través de la telecomunicación, ya sea banda ancha o internet, y también la disposición al público de sus obras por cualquier medio, ¿no? En exhibición o cualquier situación. Prácticamente los copyright, ¿no? En ese sentido. También tiene derecho a que sus obras también sean transmitidas pública o a través de la radiodifusión de sus obras, de acuerdo a la modalidad, incluye cable, fibra óptica, microondas, vía satélite o cualquier otro medio reconocido o por conocerse. Eso por si hay otra situación. También tiene derecho a la distribución de su obra, incluyendo la venta o cualquier otra forma de transmisión. Recordemos, si nosotros analizamos algunos aspectos, bueno, pues existe un copyright, entonces debo de tener elementos para poder proteger y esto también para poderlo explotar. Eh, Recordando, por ejemplo, que si tú rentabas una película, pues no la puedes exhibir y cobrar por esa exhibición, únicamente es de carácter de transmisión, en ese sentido. Lo mismo cuando antes rentabas una película en el videocentro, Videomax, pues la veías tú, no podías ponerla en un teatro y poder cobrar por la reproducción. Lo mismo sigue pasando porque la ley pues, sigue ahí implementada. También tengo derecho a la importación en el territorio nacional sobre copias a la obra que yo tenga, si es que es posible. 6, la divulgación de obras derivadas en cualquiera de sus modalidades, tales como una traducción, la adaptación, la paráfrasis, arreglos y transformaciones. Y 8, cualquier utilización pública de la obra, salvo en casos expresamente establecidos se lee esto porque pues solicito, ¿no? Que se me reconozca y que obtenga pues una ganancia, ¿no? En ese sentido. Respecto a el artículo 29, refiere de los derechos patrimoniales, cuál es la vigencia que yo tengo como autor
respecto a que tengo un derecho, ¿no? Bueno, pues tengo derecho como autor toda mi vida, ¿no? Y a partir de mi muerte, 100 años más. Entonces, preveamos esta circunstancia. Yo como autor, mi derecho patrimonial va a ser prácticamente toda mi vida y una vez que yo muera, le corresponden 100 años más a mis herederos, en ese sentido. Si hay coautores, pues también le corresponden y en ese caso. Y en caso de que yo ya haya muerto y tenga pues algunas obras, pues tengo derecho a esa, pues obtener a esa ganancia, por decirlo así, 100 años después de ser divulgadas esas obras de arte. En ese sentido, ¿a quién le corresponde? Pues al titular, en ese sentido, y en el caso de la muerte del autor, pues le corresponde a los herederos que haya dejado. Y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Cantinflas, hoy lo del Chavo, de Bolaños, tenemos temas de Blue Demon, tenemos temas de algunos autores que pues hoy han fallecido y pues que ahora esos derechos le corresponden a sus herederos y le corresponden pues básicamente 100 años para poder explotar. Y también en su caso, por referirlo de una forma, también puedo yo transmitir esos derechos, puedo yo emitir una sesión o puedo vender esos derechos que me puedan corresponder. Para eso el artículo 30 refiere que el titular de esos derechos puede libremente, conforme a lo establecido en la ley, transferir sus derechos patrimoniales y en su caso otorgar licencias exclusivas o no exclusivas que le puedan corresponder pues a alguien más. Toda transmisión de esos derechos patrimoniales, el autor pues le corresponderá un honorario, le corresponderá pues esa regalía en ese sentido. En caso de que no me corresponda, pues a mis herederos pudiera realizarse. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Bueno, pues hay que celebrar un convenio, un contrato en el cual pues pueda yo transmitir esos derechos, esas licencias y pues pueda yo tener una regalía, una ganancia para poder pues representarlo, ¿no? En ese sentido. Esos derechos de transmisión de derechos patrimoniales, pues sí hay que registrarlos en el INDAUTOR, el Registro Público de Derechos de Autor, para pues que surta efectos contra un tercero, ¿no? Y que pueda yo proteger a través de un documento público en este sentido. Y esa transmisión de esos derechos patrimoniales que está considerada, bueno, la ley me habla de 5 años y puedo hacer una transmisión de esos derechos hasta por 15 años en un solo contrato, de 5 a 15 años, y puedo extender esos derechos patrimoniales, pues muchos contratos y a muchas personas en ese sentido. Hablábamos en la naturaleza de los derechos de autor de un contenido, pero ahora vamos a ver respecto a la propiedad industrial. Ya vimos el contenido respecto a derechos de autor, pero también de acuerdo a la Ley de Protección a la Propiedad Industrial, que para eso pues tengo el INPI. Gracias a él, bueno, pues en su artículo 5 refiere que la autoridad administrativa en materia de propiedad intelectual, pues es ese organismo que se encuentra descentralizado con personalidad jurídica y el cual este organismo va a tener ciertas facultades como tales. Uno, tramitar patentes respecto a registros de modelos de utilidad, respecto a patentes de invención, a diseños industriales, esquemas de circuitos integrados, certificados, marcas, nombres comerciales y algunos otros patentes, así como también inscribir ciertas renovaciones, transmisión, licencias de uso, explotación, declarar alguna respecto a denominaciones de origen, que ahora está muy de moda, respecto a ciertos productos que se hagan en territorio nacional, esto para evitar algunos impuestos. Entonces también el INPI se encarga de eso, para poder proteger y conservar los derechos de propiedad industrial o intelectual.
así como también sustanciar ciertos procedimientos respecto a la nulidad, caducidad y cancelación de estos derechos de propiedad industrial, así como también cesar efectos de publicación de nombres comerciales, formular en su caso resoluciones de carácter administrativas. Recordemos que si alguien quiere utilizar una marca, un nombre, una patente ya registrada, pues el INPI no es el encargado para determinarlo, no. Aquí lo tendrá que determinar una autoridad judicial o una autoridad administrativa para poder determinar si se está utilizando de forma correcta, pues esa patente. En caso de que no, bueno, pues el INPI pues, es el encargado de determinar si existe una inscripción o no, o está vencida, en su caso, una patente. Bueno, también el INPI está encargado de realizar investigaciones de presuntas infracciones de carácter administrativo respecto a el tema de inscripciones. Para hacer una comparación, el INPI, el Instituto Mexicano de Protección Industrial o Intelectual, le corresponde registrar, ¿no? Básicamente. Y si hacemos una analogía, pues tenemos al IFREM o el Registro Público de la Propiedad, que en la Ciudad de México aún se llama así, aquí en el Estado de México, IFREM, Instituto de la Función Registral del Estado de México, y pues únicamente se encarga de registrar y que pues a él no le corresponde determinar si es válido o no la propiedad, a él le correspondió únicamente registrar. Ya una autoridad administrativa, una autoridad jurisdiccional le corresponderá velar por los intereses respecto a esta inscripción. Así también ordenar y practicar visitas de inspección y requerir información de datos, así como determinar cantidad líquida del monto en cuanto a multas cuando se vayan a imponer y exigir el pago de créditos fiscales en el caso de que no se hayan cubierto respecto a el procedimiento en su caso para pues poder inscribir una patente. Así también difundir información sobre patentes, registros, publicaciones, declaratorias, declaraciones, así como autorizaciones respecto a lo que le corresponda por ley, porque pues, él es el instituto pues descentralizado que le corresponde pues tener toda esta información, así como promover creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo, así como la explotación de la industria y el comercio, y también impulsar la transferencia de la tecnología mediante pues la divulgación de acervos documentales, principalmente para que los mexicanos o en el extranjero pues tengamos incentivos para poder crear tecnología nueva y que sea registrada, entonces también puede hacer incentivos económicos respecto a pues algunas determinaciones de patentes. Y entonces, indicando propiamente respecto a la naturaleza jurídica de la propiedad industrial o la propiedad intelectual, hacemos esta breve análisis. Ya sabemos cuál es el objeto, ya sabemos quiénes son los sujetos y cuál es el medio, el contenido de pues la propiedad intelectual. Ahora, ¿qué es, no? En este sentido, ¿a qué se refiere con la propiedad industrial? ¿A qué se refiere con el derecho de autor? ¿A qué se refiere con la propiedad intelectual? Antes de referirlo, voy a avanzar a esta lámina para poder explicar lo que es la propiedad intelectual. Nuestra materia se llama Derechos de Propiedad Intelectual. En la ley, cuando nosotros lo marcamos a la ley, estamos hablando de dos normas. Si bien es cierto, la propiedad intelectual, pues, contempla estos dos marcos regulatorios, que es el derecho de autor, que hace alusión a los derechos relativos a obras literarias, musicales, artísticas, fotográficas o audiovisuales, y también a la ley de propiedad industrial, que aquí refiere la regulación sobre las invenciones, las marcas registradas, los modelos, los dibujos, las denominaciones de origen, entre otros. Por eso hacemos referencia a la propiedad intelectual dividida en estas dos grandes categorías para poderlo determinar. Cuando hablamos de la propiedad intelectual, y como hacemos referencia, esta pues tiene sus antecedentes en el Convenio de París,
respecto a la protección de la propiedad industrial de 1883 y el convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas del mismo año, de 1986. Y pues crea esta Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que se llama OMPI y que administra ambos tratados, tanto el de París como el de Berna. Ese es como su antecedente más antiguo respecto al OMPI, ¿no? En propiedad intelectual, en ese sentido. Hoy la OMPI pues va a administrar 24 tratados y únicamente por hacer mención, el Convenio de París para la protección de propiedad industrial, el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas de productos, la Convención de Roma sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, el decreto promulgatorio del Tratado de la OMPI sobre derechos de autor relativo a publicaciones en Internet, y entre pues otros respecto a ese antecedente. Y entonces, pues, ¿qué son los derechos de autor? Básicamente, ¿qué son? Bueno, pues el derecho de autor es un tipo de propiedad intelectual que protege esas obras originales de autoría desde el momento en el que el autor las plasma en una forma de expresión tangible. En este sentido, y refiere obra literaria, obra artística, música, pinturas y demás, todo lo que tenga que ver con derechos de autor. Y pues básicamente es ese reconocimiento que le va a otorgar el Estado a todo creador de esas obras literarias y artísticas, en virtud del cual pues ese autor goza de derechos de tipo moral y también de tipo patrimonial, en ese sentido. Y aquí, cuando hablamos de derechos de autor, hay pues dos abreviaturas, el DR y el símbolo C. ¿Qué significa el DR? Significa derechos reservados y el símbolo C significa copyright. Ambos pueden ser utilizados en estas obras literarias o artísticas protegidas por los derechos de autor. Si nosotros identificamos o vemos estas siglas, bueno, pues ya sabemos qué son, refiero. El derecho reservado es el DR y el símbolo C, pues el copyright, para pues evitar pues que alguien lo copie, ¿no? En ese sentido. En el artículo 17, en la ley de indautor, refiere que esas obras protegidas por esta ley que se publiquen deberán ostentar esa expresión. Desde que lo vamos a publicar, pues se tiene que agregar pues estos derechos reservados o su abreviatura y seguida del símbolo C. En su caso, el número internacional normalizado que le pueda corresponder, el nombre completo, la dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación. Y si queremos más o menos hacer una referencia de dónde lo podemos encontrar, el ejemplo claro pues, es un libro. Y si abrimos el libro, cualquiera de ellos, voy a hacer la referencia en este libro. Y no sé si se alcanza a ver, o no lo alcanzo a percibir. En este libro, no estoy bajando mucho y no lo alcanzo a ver. O lo pongo aquí, a ver si alcanza a ver. Por ahí se alcanza a ver. DR, ya sabemos que es derecho de autor, y el símbolo de la C, por ahí ya lo tengo. Y este derecho de autor, voy a tomar el libro para leerlo. Dice así, DR y el símbolo C es de Oxford University Press México, SADCB, en el 2015. Respecto a esta. Y pues habla de medios alternos de solución a conflictos, textos jurídicos universitarios, segunda edición, diciembre de 2012 y la tercera reimpresión en marzo del 2016. Autores Francisco Javier Gorjón Gómez y José Guadalupe Stil Garza. Viene la edición, la producción, la portada, y refiere, ninguna
ninguna parte de esta publicación puede ser producida en ningún sistema electrónico o por cualquier medio, sin la autorización previa por escrito de Oxford University Press México. El editor no se responsabiliza de los contenidos de las páginas web enlazadas o referenciadas en esta publicación. Se terminó de imprimir en los talleres de Editorial Progreso, nada más, impreso en México. Para tomar una idea, ¿no?, de lo que solicita el artículo 17 de los derechos de autor. Y entonces este derecho de autor también me da, pues, derecho a una regalía. ¿Qué es una regalía? Pues básicamente es la contraprestación económica que percibe el autor y su causaviente por la transmisión de su obra por cualquier medio. Básicamente es el importe, ese importe de esa regalía deberá ser convenida entre el autor y la sociedad de gestión, que principalmente, pues, como referimos aquí, pues es Oxford, ¿no?, en este ejemplo. Y de la persona que lo represente. Y esta regalía deberá ser pagada directamente por quien realice esa transmisión al autor o la sociedad de gestión colectiva que lo represente. En este caso, pues Oxford. ¿Y qué son los derechos de propiedad industrial? Bueno, pues para eso tendremos que irnos a la ley del INPI, y en su artículo 48 refiere qué son las patentes. Y entonces una patente refiere que son las invenciones en todos los campos de la tecnología que sean nuevas y que sean resultado de una actividad inventiva y que sean susceptibles de una aplicación industrial. En sentido, recuerdan que es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y también refiere en el artículo 49 algunos aspectos de los cuales no serán patentables. Y pues nos marca un catálogo. Por ejemplo, no son patentables las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o contravengan cualquier disposición legal, incluyendo aquellas cuya explotación deberá impedirse para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente y en particular, muy claro, procedimientos de clonación de seres humanos, sus productos, los procedimientos de modificación de identidad genética del ser humano y sus productos cuando impliquen la posibilidad de desarrollar un ser humano. Tampoco utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales, que no se nos ocurra crear productos humanos como un corazón o un riñón, pues porque no va a ser patentable. Tampoco procedimientos de modificación de identidad genética respecto a utilidad médica o veterinaria, también respecto a animales, ¿no? Aunque hay muchas dudas respecto a los animalitos. Número 2, tampoco se pueden patentar variedad de vegetales, tampoco razas animales, salvo el caso de microorganismos. Y número 3, tampoco pueden ser patentables procedimientos esenciales biológicos para obtención de vegetales o de animales, así como los productos resultantes de dichos procedimientos, para que vayamos viendo que no se puede patentar. Así tampoco métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico respecto a el cuerpo humano o animal, así como métodos de diagnóstico. Tampoco puedo patentar el cuerpo humano en sus diferentes estadios de su constitución y en su desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen, para desarrollar el ácido desoxirribonucleico. Tampoco, ¿no? En sentido. Y en el artículo 50 refiere que en la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, refiere que el instituto durante el examen de fondo y en la concesión de esos derechos deberá valer por el dominio público e impedir el doble patentamiento de una misma invención. Por eso referimos que el INPI deba de estar bien identificado qué es lo que va a patentar y a quién le va a otorgar dicha patente. Esa patente o esa invención, referimos hace un momento, que deba de ser nueva y que sea resultado de una actividad inventiva exclusivamente. Si no, tampoco. Y algo muy claro, ¿cuál va a ser la vigencia? La vigencia respecto de esa patente. Bueno, tenemos una vigencia. En el artículo 53 refiere que una patente únicamente tendrá vigencia de 20 años y son improrrogables.
Y aquí el ejemplo claro, ¿no? El doctor Simi. El doctor Simi tiene un encargado de estar vigilando a través de la página de propiedad intelectual o propiedad industrial, que cada momento, cada tiempo, pues, se van a ir pues abriendo esas patentes que estaban pues registradas a favor de un autor, o de un caso habiente, y que una vez que pues ocurran 20 años, pues están libres, son de dominio público, y entonces cualquiera puede crear pues esa medicina. Y el doctor Simi, a través de los laboratorios BEST, se le ocurrió pues ir adquiriendo o ir destapando esas patentes y creando esas medicinas. Y gracias a él hubo una ley para que los médicos recetaran el activo, no el nombre del medicamento, para poder adquirirlo a través de medicina de similar, que fue con el doctor Simi, y hoy la conocemos como medicina genérica, también en pues, algunas otras farmacias. Todas ya manejan el original y el genérico, o el patente o el genérico. Y esos 20 años es a partir de la fecha de presentación de esa solicitud y que siempre estará sujeta al pago de tarifas de cada anualidad. Entonces hay que estar pagando esa anualidad. Vamos a entender a qué se refiere esto en la siguiente sesión, cuando especifiquemos cuál es ese procedimiento, ¿no? En siguientes sesiones de cómo se va a patentar. En el sentido de la patente, exclusivamente una patente, 20 años. En ese sentido, ¿no? Por referirlo así. Es una explotación temporal, es una prerrogativa que le otorgan a él en contra de otras personas que quieran fabricar, quieran usar, quieran vender, ofrecer en venta o importar sin mi consentimiento porque tengo mi patente, ¿no? Ese sentido. Ahora, ¿tengo derecho a reclamar daños y perjuicios? Sí, si soy el titular. Y si tengo mi patente. ¿Dónde pido pago de daños y perjuicios a terceros? Bueno, tengo que abrir un juicio civil respecto a ese pago por utilizar mis patentes en ese sentido. El modelo de utilidad, ¿no? Ya vimos lo que es una patente, ¿no? Ahora, ¿qué es un modelo de utilidad? El modelo de utilidad o se considerará un objeto respecto a algo que ya existe. Puede ser objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de una modificación respecto a la disposición, configuración, estructura o forma, se presente una función diferente respecto a eh, algo que ya exista, ¿no? Principalmente una patente. En el artículo 59 refiere que si voy a utilizar un modelo de utilidad, va a ser igual algo o una función diferente a la que ya existe patentada. Estos modelos de utilidad tendrán que ser nuevos y que sean susceptibles de aplicación industrial, distintamente. Y el modelo de utilidad va a tener una vigencia distinta. En este sentido, un modelo de utilidad tiene vigencia de 15 años. Igualmente es improrrogable y también está sujeto a el pago de una anualidad. De esos 15 años, estar pagando cada año una tarifa por anualidad para yo poder seguir teniendo mi patente o mi modelo de utilidad. Igual, mismo derecho a explotación respecto a un tercero que sin mi consentimiento lo quiera fabricar, lo quiera usar, lo quiera vender. Igual tengo derechos de daños y perjuicios en su caso. Lo mismo pasa con un diseño industrial. Estos diseños industriales, bueno, pues van a ser toda combinación de figuras, líneas, colores, que se incorporen a un producto específicamente industrial o artesanal con fines de ornamentación y que este dibujo industrial le dé un aspecto peculiar y propio a eso algo nuevo, ¿no? En ese sentido. Pueden ser de forma tridimensional, pueden ser patrones, pueden ser respecto a productos industriales o artesanales y que le den una apariencia especial a eso, a ese algo nuevo, ¿no? A ese diseño industrial nuevo. Tiene que ser nuevo, de creación independiente, tiene que diferir en grado significativo, que se le pueda conocer, que se le pueda identificar a algo que ya exista. Tiene que ser de creación independiente cuando pues no exista otro diseño industrial idéntico.
y tiene que tener un grado significativo en cuanto a que vaya a diferir a alguno que ya exista, ¿sale? Este diseño industrial, así como el circuito integrado, que son estas tarjetas madres que nosotros le conocemos, son unas tabletitas verdes con los cuales funcionan los aparatos tecnológicos. Bueno, eso se refiere al trazado de circuito integrado en ese sentido. Y también tiene un derecho que es de 10 años, igual, de forma improrrogable, para poder gozar de ellos. Igual, una anualidad. Tengo que pagar esa anualidad para que me representen mis 10 años. ¿Sale? ¿Dudas? Esto respecto a que lo tiene específicamente descrito en la ley, prácticamente. ¿Sale? Voy a cerrar la grabación para que quede